buen día. Esta es una mañana de bendición, mañana de poder, mañana de grandeza, una mañana donde podemos agradecerle a Dios porque Él nos ha permitido tener vida, porque Él es bueno y su misericordia cada día se viene extendiendo para ser bendecidos y bendecidas. Esta mañana estamos creyendo que cantidad de personas se están conectando para escuchar un mensaje que llene el alma. Nosotros sabemos que debemos consumir unos alimentos para fortificar nuestro cuerpo, pero pensemos que es del alimento espiritual. A través del alimento espiritual es que nosotros nos sostenemos para comprender y entender todas aquellas cosas que ocurren en el área espiritual, todo aquello que llega y que tenemos que como discernir si es bueno, si no es bueno, si conviene o no conviene. Bueno, si bien esta mañana es un tema que se va a tratar acerca de lo que es el Padre, yo quiero decirles que el Padre es esa figura central, es una figura que siempre está como centradita en una casa y la que produce o da el sentido de pertenencia de los hijos a una familia y a la sociedad. Entonces los hijos siempre quieren ver como el papá allí. El rol a través de los tiempos ha venido cambiando. Antes el padre era el proveedor económico, es como esa figura de poder y autoridad dentro de la dinámica familiar, pero con el transcurrir de los años, por las mismas situaciones de nuestra sociedad, todo ha venido cambiando. Ahora los niños en la casa saben que pueden contar con su padre y que pueden ver a su padre arreglando casa, pueden ver a su padre intercambiando el rol con su madre. E inclusive hay personas que piensan que no, que solo es la madre, y hay un dicho por ahí que dicen que madre no hay sino una y que pues los papás no, pero déjeme decirle que he podido ver cómo personas han sido criadas, levantadas solo por el esfuerzo de su padre. Los padres también tienen un valor impresionante en la familia. La Biblia nos habla algo acerca de lo que es ir a un padre y el Padre siempre está anhelando. Cuando nos referimos al Padre Dios, Él anhela que nosotros vayamos a Él. En Mateo 6:6, capítulo 6, versículo 6 nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La verdad, la palabra Padre como tal, para muchas personas es como difícil. Y cuando hay personas se les dice hay un Padre en los cielos, lo primero que se viene a su mente es de que ellos tuvieron un Padre terrenal que pues no estuvo con ellos, que quizá los abandonó, o bueno, han pasado diferentes situaciones, pero el Padre real que está en los cielos es el Padre que está para suplirnos, para bendecirnos, para respaldarnos, y esa es la importancia de que el Padre esté muy presente en lo profundo de nuestro corazón, y es el Padre Dios, aquel que mira todo, aquel que a nivel espiritual te da un abrazo y lo da sincero, aquel que si tú le cuentas y desgarras tu corazón a Él va a responder de una manera poderosa, de una manera tierna. Él es un Padre que ha dejado su palabra para que sea beneficio a nuestra vida, a la sociedad entera, a nuestra familia, a nuestras generaciones. Ya la figura paterna ahora ha cambiado. La figura paterna es más colaboradora, la figura paterna ya está más, si le toca ocupar el rol de la madre, lo hace, pero el Padre que está en los cielos sigue siendo el mismo. Desde siempre, para siempre lo ha sido. No han habido cambios.
en la sociedad normalmente ocurren ciertos cambios por nuestro medio, por el desarrollo de nuestras culturas, pero el Padre de los cielos siempre ha sido el mismo. El Padre de los cielos siempre está pendiente de todo en la tierra. Para el Padre de los cielos nadie es diferente. Dios en su palabra dice que no hace acepción de personas, y ese Padre hermoso que nosotros no vemos pero que podemos sentir es el Padre que suple, que llena, que bendice. De manera pues que yo le quiero decir a usted que está allí conectado, si de pronto es primera vez, de pronto está muy lejos de Colombia, pero puede usted encerrarse en su habitación, doblar sus rodillas y hablar con el Padre que está en los cielos, y Él te recompensará en público. Eso quiere decir que tú vas y le cuentas todas las cosas, tus tristezas, tus frustraciones, toda tu amargura, la desgarras y le dices: Padre, yo me encuentro en esta situación, quiero que tú me ayudes. Cuando tú ya salgas y ya estés allí en la sociedad, en el medio, vas a ver la bendición de Dios. Lo más importante es ir al Padre, porque el que va al Padre no pierde el tiempo. El que va al Padre recibe una recompensa, haya sido como haya sido. Tu vida esté como esté, ve al Padre, que el Padre está para abrazarte, para brindarte el afecto sincero, para apoyarte y sacarte de triunfo en triunfo. No se aparte, porque tenemos un tema muy especial que hoy le va a hacer de pronto recapitular su vida y su historia. Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga grandemente esta mañana. Este es un tiempo muy especial para nosotros, poder acercarnos a muchas vidas a través de las redes, y le damos la alabanza, Señor, porque podemos compartir de la palabra de Dios en medio de esta necesidad actual, en medio de toda esta situación, donde todos tenemos la oportunidad de meditar muchas cosas, de rehacer muchas cosas, repensar muchas cosas, de tal manera que es una bendición poder dar un mensaje de Dios, ministrar una palabra que nos ministra y nos ayuda a entender lo que es la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Esta mañana quiero compartir una palabra muy especial para toda la iglesia y todos los no creyentes también, porque hay un mensaje en la Biblia que es muy enseñado y predicado durante toda la historia del cristianismo, que es la famosa parábola del hijo pródigo. Siempre hemos escuchado la enseñanza de todo lo que ha significado la perdición del hijo pródigo. Pero esta mañana tengo una palabra que le he titulado Hijos de un mismo Padre. ¿Sabes? En la palabra se da el relato de dos hijos. No es un solo hijo, son dos hijos. De tal manera que vamos a examinar un poquito esta verdad y esta palabra, y qué nos enseña esta parábola. Les quiero decir y les quiero de pronto enseñar a algunos que la parábola es un relato, es una forma que usó Jesús, es un relato corto con forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, con la que el Señor hace comparaciones en diferentes momentos. Jesús comparó situaciones naturales para referirse a cosas o asuntos espirituales o a asuntos del mismo reino de Dios. De tal manera que vamos a tratar de aprender un poquito de este mensaje, hijos de un mismo Padre, esa situación que se da en la Biblia, eso que nos muestra la Biblia. ¿Por qué Jesús da esta parábola? ¿Por qué el Señor trae como ejemplo una familia, en donde hay una familia con un padre y dos hijos? No se menciona la figura de mamá, sino del padre. Y en esa figura de familia vamos a ver un entorno natural de las situaciones donde hay un hijo perdido, donde hay un hijo que en el contexto de Colombia y de muchos países latinos le pueden llamar la oveja negra, el hijo perdido, pero también está el hijo que se queda en la casa, el hijo que no trae problemas, el hijo que acata normas, el hijo que ayuda al padre. Pero vamos a examinar esta palabra y vamos a mirar
¿Qué aprendemos de este mensaje de hijos de un mismo Padre? La Biblia me enseña, y quiero guiarte en esta mañana, para que antes de Jesús relatar la parábola, ¿con quién está hablando Jesús? ¿Quiénes son sus oyentes? Es importante que se sepa esto, que miremos esto, para saber por qué Jesús da la parábola del hijo pródigo. Entonces la Biblia dice en Lucas capítulo 15, el versículo 1, capítulo 15 de Lucas, versículo 1, dice: se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Una primer clase de oyentes eran los llamados pecadores o los llamados publicanos, que eran considerados en ese instante como ladrones, como extorsionadores, como personas que robaban, cobrando impuestos mayores. Pero también dice la Biblia y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Escucha esto. Los otros oyentes eran los fariseos y los escribas. Estos personajes en ese instante eran los llamados a enseñar la ley de Dios. Estos eran los religiosos. Estos eran los que llevaban el mensaje, supuestamente la santidad y el propósito de Dios. Entonces estamos viendo que cuando Jesús da la parábola del hijo pródigo, están los ladrones, los pecadores, la gente de mala reputación, pero también están los religiosos, los que en su momento se consideraban los mejores, los mayores, se diferenciaban aún en su forma de vestir. De tal manera que quiero que examinemos esta palabra. Jesús habla y dice que hay un hijo perdido, que hay un padre de familia. Jesús comienza el relato del hijo pródigo también diciendo, también dijo él, en el versículo 11, comienza el relato de la parábola del hijo pródigo. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Entonces mira esta palabra. La Biblia enseña que Jesús toma como ejemplo una familia con un padre y sus 2 hijos. Entonces es la base familiar en ese instante. Entonces la Biblia enseña que el hijo menor pide su parte de su herencia para él vivir independientemente del padre, pero la palabra enseña que él fue y acabó con todo lo que tenía. Entonces está el hijo de perdición. Acuérdate que Jesús le está predicando a los publicanos y a los pecadores. Y en el relato se enseña que aunque este hijo vivió perdidamente, malgastó, dice la Biblia, el dinero de su papá, la herencia, todo lo que había costado el esfuerzo de papá, la palabra enseña que el padre, a pesar de todos los errores, las falencias, las debilidades, a pesar de la deshonra misma que había producido este hijo, la Biblia enseña que el padre estuvo esperando siempre al hijo perdido. Y la palabra enseña que el padre hizo una fiesta cuando su hijo volvió, aún con apariencia de indigente, con apariencia de una persona totalmente descuidada. La Biblia dice que el padre igualmente, aparte de cómo estaba su hijo, lo abrazó, lo besó y le vistió. Entonces, esta palabra es muy interesante porque estamos hablando de este mensaje, hijos de un mismo padre. Están los hijos que han venido a conocer en muchos momentos a Dios y han llevado una vida realmente perdida. Han estado totalmente aparte del propósito del Padre. Y la palabra me enseña que cuando Jesús hizo referencia al Padre haciendo una fiesta a su Hijo por el retorno, porque Él decía, este Hijo había muerto y ha revivido. Esto que dice el Padre, esta fiesta que hace el Padre, Jesús en esa misma discusión o en esa misma charla que tuvo con los fariseos y con los escribas, porque murmuraban y decían, ¿por qué le predica a los más perdidos? Bueno, Jesús
dice que él también había hablado de la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. En esas parábolas, cuando Jesús menciona que se hace una fiesta, la Biblia dice que Jesús, al terminar las parábolas, las dos parábolas, dijo lo mismo. Jesús dijo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, que Jesús estaba hablando del amor del Padre. Hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente. Entonces mira esta palabra: el Padre, Dios, ama a sus hijos y Él entiende las necesidades, las debilidades, las problemáticas de los hijos perdidos. Pero acuérdate que la parábola del hijo perdido nos enseña y termina diciendo con respecto al hijo menor, que el hijo menor se arrepiente de su vida perdida, que su hijo vuelve al padre a someterse, que su hijo termina diciendo: he dañado mi vida, no he aprovechado lo que el padre me dio, de tal manera que se vuelve arrepentido al padre diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, cuando este mensaje, hijos de un mismo padre, quiero que lo examinemos muy bien con relación al hijo mayor, porque ya hemos hablado, todo el mundo ha hablado toda la vida de todo lo que es el hijo perdido, pero el hijo mayor, el que se quedó en la casa, el que no había hecho males, el que había acatado todo, miremos qué aprendemos del hijo mayor, cómo son las situaciones cuando el hermano, el hijo mayor, se da cuenta que el hermano menor, después de haber hecho lo peor, el padre lo recibe muy bien. El padre le hace una fiesta, el padre lo acepta. Entonces escucha esta palabra, cómo termina la parábola del hijo pródigo. El versículo 25, Lucas 15, 25, comienza diciendo: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Una primera cosa que hay que resaltar de esta parábola es que en la parábola Jesús dice que el hijo mayor estaba en el campo, es decir, que era un día de trabajo, era un día común y corriente. El hijo pródigo llegó en cualquier momento y era un día laboral, era un día común y corriente. Pero el padre, en un día común y corriente, hizo una fiesta por su hijo perdido. El hijo estaba trabajando. Mientras el padre le hace la fiesta a uno que no merece, el otro está trabajando. Y cuando la Biblia dice que vuelve a su casa cansado, ya después de todo el día, sin saber nada de lo que estaba pasando en su casa, cuando él vuelve y ve que hay una gran fiesta, y que hay música, y que hay alabanza. Entonces escucha lo que dice el versículo 26. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces estamos viendo que ese es el relato de una familia. Es el relato de una familia donde hay un hijo perdido, pero hay un hijo que es de la casa, un hijo que es de sanas conductas. Pero la palabra enseña que el hijo de las sanas conductas, cuando escuchó que su hermano había vuelto, en lugar de alegrarse, en lugar de compartir ese hecho, porque es una familia, es su hermano, se enojó. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El versículo 28 dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Escucha esto. Se enojó porque estaban haciendo una bienvenida al que había hecho lo peor en la vida. Y la Biblia enseña que el hijo mayor entonces se enojó y no quería entrar. Y dice la Biblia que el padre ya no le ordenaba. El padre vino y no le ordenaba porque sabía que era una situación ya muy de familia. Y era una situación que tenía que ser muy natural, porque ese que estaba adentro era su hermano. Por eso este mensaje se llama hijos de un mismo padre. Están los hijos perdidos, están los hijos que también acatan al padre, pero el hijo mayor, el mismo hermano, dice la Biblia que cuando se enoja y habla con su papá porque él está haciendo una fiesta al que no lo merece, entonces dice la Biblia
el versículo 29, el argumento. Él dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Escucha esto, este hijo había estado con el padre, pero nunca había estado posiblemente totalmente en esa entrega genuina, porque había pensado toda la vida, yo le estoy sirviendo a mi papá, pero él estaba pensando siempre, yo me merezco más reconocimiento, yo me merezco más aceptación, yo tengo que tener los mejores privilegios. Él le dice, toda la vida te he servido, y dice, nunca me has dado nada, nunca has considerado lo que estoy haciendo, nunca has reconocido lo que estoy haciendo. En esta parábola del hijo pródigo está la comparación entre los dos hijos, y la verdad es que somos hijos de un mismo padre. El padre entiende muy bien el corazón del perdido, pero entiende muy bien el corazón del otro que está empeñado a seguir las cosas como él quiere. Pero a todos dos, los dos hijos tienen una situación que tienen que solucionarla, porque en los dos ejemplos Jesús muestra también una situación que no es buena en el hijo mayor, y es que el hijo mayor, en otras palabras, está diciendo, yo me he ganado muchas cosas, yo merezco muchas cosas, yo tengo que tener muchas cosas. Bueno, la Biblia enseña en el versículo 30, él habla de una forma despreciativa de su hermano, y él dice, pero cuando vino tu hijo, él no habla en ese instante de su hermano, él no habló diciendo, pero cuando vino mi hermano. Él dice, cuando vino tu hijo. Pero sabes una cosa, él está hablando de como si ese hijo no fuera su hermano, porque él está hablando, tu hijo. En otras palabras, entonces, si ese es su hijo, entonces es el padre de él, pero entonces no es el padre también de él mismo. Pero es una forma despreciativa, es una forma de seleccionar, es una forma de decir, este no merece nada. Entonces la Biblia dice, él dice al padre, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has hecho matar el becerro gordo. ¿Sabes? Él está diciendo, le están dando lo mejor al que no lo merece. Acuérdate que los oyentes, los que están escuchando este sermón, son los publicanos y los pecadores, que se reflejan en el hijo perdido. Pero acuérdate que están los fariseos y los escribas, que están reflejados en el hijo mayor. Esta parábola es por motivo de los oyentes. Esta parábola es para enseñar a toda la humanidad que no hay diferencia entre los unos y los otros, y que posiblemente los conceptos, posiblemente los juicios, posiblemente las ideas que hemos tenido acerca de cómo el Padre hace las cosas, está enseñando que en la mayoría de las ocasiones estamos equivocados. Acuérdate, los publicanos, los pecadores que están escuchando a Jesús, son el hijo perdido, pero están también los fariseos y los escribas, que son el hijo mayor, el que no ha hecho nada, el que se ha quedado supuestamente con el Padre. Pero acá a Jesús le enseña a ellos que somos hijos de un mismo Padre, que el Padre va a tratar, y en su amor y en su gracia va a abrazar, va a bendecir, va a cuidar de sus hijos, no importando cómo actúen, pero somos hijos de un mismo Padre. Acuérdate que el hijo se arrepiente, el hijo perdido se arrepiente, vuelve al Padre y le cambian sus vestidos, su vida cambia y muchas cosas más. Pero la palabra enseña que el hijo mayor en su actuación fue muy buena, en su calidad de hijo, pero después vemos que traza una diferencia y una rivalidad con su hermano. Ese asunto Jesús lo está resaltando. Hay una rivalidad. Los fariseos, los escribas, en lugar de acercarse a esas personas tan necesitadas, habían rivalizado, habían establecido una muralla, habían establecido una diferencia entre unos y otros, pero ellos estaban hablando de Dios como el Padre de ellos, del mismo Dios,
tenían el mismo Dios. Pero el hijo mayor, está haciendo una selección diciendo, este no merece, yo merezco, pero este no. La palabra entonces dice, en el versículo 30, el versículo 31, la respuesta del Padre. La respuesta del Padre dice, Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Escucha esta palabra, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si tú eres el hijo mayor, si tú eres el que agrada al Padre, si tú estás en esa obediencia de Dios, si tú andas en la dirección correcta, en el propósito del Padre, entonces ten claro, entonces ten de esa forma directa y real que son tuyas, lo que es del Padre es tuyo. Tú no has perdido nada, el que ha perdido todo es el otro, pero tú lo tienes todo. Tú tienes un poder que el Padre te está dando. Él dice, todas mis cosas son tuyas. Esta palabra es una palabra que Dios quiere que tú escuches esta mañana. Esta verdad de Dios es una verdad de Dios y de Jesús en medio de tiempos donde supuestamente los que tenían el mensaje de Dios estaban haciendo una gran diferencia con los más necesitados. Y no los estaban llevando a Dios, sino que los estaban totalmente separando de la ley, del principio de Dios, porque también estaban mal enseñando. Esta parábola del hijo perdido, que yo le he titulado Hijo de un mismo Padre, es una palabra que nos enseña cuál es el plan, el corazón de Dios con respecto a todos. El hijo mayor llegó a considerar que él era muy diferente a su hermano, pero mejor. Él llegó a considerar que él estaba por encima en una posición a su hermano que había cometido los grandes errores. Pero el Padre dice, el Padre Dios en esta parábola está diciendo en el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta, es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hermano mayor entonces se había vuelto una persona sin misericordia. El hermano mayor se había olvidado que ese que acababa de llegar se había criado con él, que ese era con el que había jugado toda la vida, que ese era con el que había compartido. Escucha esto, la posición de los escribas y fariseos, una posición sin misericordia, una posición de arrogancia, una posición de supremacía. Pero en la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, el Señor comienza a encaminar el alma, el corazón, la vida de aquellos que supuestamente se sentían los hijos mayores, los hijos mejores, los hijos intachables, los hijos obedientes. Pero Jesús comienza a resaltar que en medio de eso habían también fallas, habían también problemáticas, habían también situaciones que Dios no quería. Pero en la parábola se enseña que el Padre habla con los dos de la misma manera. El Padre bendice a los dos de la misma manera. El Padre ama a los dos de la misma manera. El amor del Padre, somos hijos de un mismo Padre. Yo no sé cómo has estado considerando tu vida en la fe. Yo no sé cómo te consideras con relación al crecimiento de tu conocimiento de Dios y de tu vida espiritual. No sé si tienes un gran ministerio como persona, eres pastor o eres líder en algún lugar. No sé cómo consideras tu vida delante de Dios. Siempre habrán hijos mayores, siempre habrán los mayores, los que crecen, los que avanzan, los que mejoran en muchas cosas. Siempre habrán los perdidos, siempre habrán los que fallan, siempre habrán los flaqueantes, siempre habrán los inconstantes. Pero la palabra me enseña que en esta parábola el Padre siempre está esperando al perdido. Lo abraza y cuando quiere arrepentirse, le cambia sus vestidos para que su vida sea totalmente nueva. Pero Él dice, se había muerto y ha revivido. El plan de Dios es que los hijos mayores y los hijos menores siempre alabemos y reconozcamos al mismo Padre. Siempre vayamos al Señor con esa misma libertad, con ese mismo esplendor, esa idea de que unos merecen
y otros no merecen. Eso no está en el corazón de Dios. Eso no está en la dirección de lo que el Señor enseña. Nunca Dios va a aceptar la maldad de la humanidad. Nunca Dios va en ninguna manera a seguir aceptando, la palabra enseña que Dios hace juicio frente a la maldad. Pero lo que sí hace el Señor es dar la oportunidad para que tantos que lo necesitan, perdidos, reconstruyan su vida, restablezcan su vida. Dios está haciendo un llamado a miles de personas. En este momento muchos estarán mirando esta palabra, este mensaje, están escuchando este mensaje y han estado pensando que su vida es muy perdida, que su vida es muy desviada, que su vida es como sin respuesta. Te quiero decir que el Padre te está esperando. Te quiero decir que somos hijos de un mismo Padre si queremos tener a un Padre, si queremos ser abrazados del Padre Dios. Si la palabra dice que en la parábola se enseña qué hay que hacer cuando estoy mal, qué hay que hacer cuando he deshonrado a Dios. Pues la Biblia dice que este joven ya volvió diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya es llegar con un corazón quebrantado, ya es volverse a Dios con un corazón totalmente dispuesto a decir: quiero una vida nueva, quiero restablecer todos mis asuntos. Esta palabra, hijos de un mismo Padre, es una palabra para los menores, los perdidos, pero también para los mayores, para los que piensan que son los mejores, que lo merecen todo, que han hecho, que se han ganado todo, porque han servido. Ahí está escrito: yo te he servido toda la vida, dice el hijo mayor. Miles de hombres y mujeres han buscado a Dios, han trabajado en la obra de Dios, han entregado toda su vida en el Señor. Pero te quiero decir de verdad que este hijo pródigo se valió de eso para decir: yo te he servido mucho, entonces tienes que hacer mucho por mí. Aquí el Padre enseña que ese no es el plan, así no está diseñado. El Padre dice al hijo mayor: tú lo tienes todo, tú estás conmigo y todo te pertenece. Hijos mayores, tenemos la bendición, tenemos esa cobertura, tenemos esa unción grande de Dios, porque Él dice: tú estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Entiende, podemos disfrutar, podemos tomar de todas las bendiciones de la tierra, podemos aprovechar lo mejor de lo mejor a nuestro alrededor, pero eso no nos hace superiores. Pero eso no nos hace aparte del Padre. Somos hijos de un mismo Padre. El amor de Dios no hace diferencia. Esta palabra es una palabra para que nos unamos en el propósito de Dios. No hay unos que merecen más, no hay otros que merecen menos. No, el amor de Dios es grande para toda la humanidad en este tiempo. Somos hijos de un mismo Padre. ¿Estás perdido? Arrepiéntete. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios? Pues en esa dirección de dejarte usar para hacer misericordia, porque hay que restablecer a esos perdidos, porque tenemos que unirnos a ministrar de lo que hace el mismo Padre, el mismo Padre. Dios es bueno, como está escrito, y para siempre su misericordia. Quiero levantar mi voz y mi oración. Posiblemente esto está pasando en la realidad. Posiblemente esto está sucediendo en medio de familias donde hay rivalidad de hermanos, donde hay problemáticas de padres e hijos, de madres e hijas, donde hay barreras. Ahí no está el principio de Dios, el plan de Dios. Pero quiero orar por ti, por los creyentes, y quiero orar por las familias que necesitan ser llenas de Dios, ser llenas de la gracia, ser llenas del fuego de Dios, de la unción de Dios, para vivir como Él quiere. Entonces, quiero levantar esta oración. Padre eterno, gracias por esta mañana. Gracias porque permites que el mensaje sea enseñado de esta manera tan especial. Gracias por aquellos que están escuchando esta palabra. Te quiero pedir que envíes tu preciosa gloria, tu preciosa unción y presencia sobre miles de familias que lo necesitan. Hermanos que hasta ahora habían rivalizado, familias que hasta ahora se habían enojado mutuamente. Pero te quiero también pedir pedir tu unción y dirección sobre los creyentes que te han servido mucho, creyentes que lo han entregado todo, Señor.
pero que de pronto su corazón se ha endurecido y no se han dado cuenta, su corazón se ha desviado y no se ha dado cuenta. Pero esta palabra, Señor, permite que ellos sean tocados. Bendice a los hijos mayores y a los hijos menores. Bendice y salva a los perdidos. Y permite que en verdad el amor del Padre esté en el mayor, el amor del Padre esté en el menor. Poderoso Dios, gracias por esta palabra. Quiero bendecir a la iglesia cristiana en el mundo, a los creyentes, a los que alaban a Dios, pero quiero también buscar tu favor sobre aquellos que se han descarriado, aquellos que se habían perdido, aquellos que necesitan una reconciliación espiritual. Señor, gracias por esta mañana y por esta palabra de vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno poder compartir esta verdad. Qué bueno es acercarnos a ustedes como ministerio. Queremos bendecirlos, queremos apoyarlos, queremos enviarles la mejor bendición donde estás. No sé en dónde estás, en qué lugar, en qué continente, pero entiende que somos hijos de un mismo Padre. El amor del Padre sobre todos y para todos. De tal manera que gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que leas la Biblia, a que preguntes. Si tú quieres, puedes entrar a nuestros contactos, enviarnos tus preguntas, inquietudes. Queremos apoyarte, enseñarte algo de la verdad de Dios y te ministramos, te motivamos a que vayas de la mano de Dios. Si tú eres un servidor, si tú eres un líder en la obra, ve adelante, pero entiende que el amor del Padre tiene que estar en ti. Gracias por estar con nosotros. Los bendecimos hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche, donde estaremos compartiendo palabras de bendición. Gracias por compartir. Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima.